Bueno, buenos días, buenas tardes para los que están del otro lado del Atlántico. Es un gran placer recibirlos hoy y en especial recibir a nuestra invitada, la señora Bianca Jagger, una persona, como todo el mundo sabe, muy conocida, pero que tiene un inmenso mérito porque ella no se ha olvidado de su país y está ahí dando su batalla permanentemente por su querida Nicaragua, un país que está sufriendo una dictadura que nos duele a todos. Así que, querida y admirada Bianca, es un placer que nos acompañes. Te cedo la palabra ahora a Álvaro Vargas Llosa. Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes desde París. Buenos días al otro lado del Atlántico. Es un gran placer recibirlos hoy en un nuevo evento de Fundación Internacional para la Libertad que organiza en conjunto con Fundación Libertad de Rosario esta conversación con una invitada de lujo. Es un verdadero placer. Hacía algunos años que no tenía comunicación con Bianca Jagger. Alguna vez, no sé si Bianca se acordará, pero hace ya algunos años coincidimos como observadores en un viaje por Centroamérica para tratar de, en fin, dilucidar si se estaban o no respetando las reglas electorales y los derechos humanos en aquella etapa, y muchos años después volvemos a encontrarnos para seguir hablando de lo mismo, lo cual solo confirma que la batalla por los derechos humanos no termina nunca, ni en su país, ni en toda la región. Como siempre, ya conocen ustedes el formato, voy a hacer una breve introducción, luego les cederé a nuestra invitada la palabra para que haga una exposición. Inmediatamente después entablaré un diálogo con ella e intentaré, por supuesto, incorporar al diálogo algunas de las preguntas que ustedes me harán llegar a través del chat. Como siempre, me disculpo de antemano porque será imposible atender a todas las preguntas y requerimientos. Haré un esfuerzo para tratar de ser lo más justo posible. Bueno, como dijo Gerardo, por supuesto, Bianca es además de una ciudadana del mundo, muy nicaragüense. Lleva décadas, como 4 décadas, defendiendo los derechos humanos, las libertades civiles, la paz, también una causa que es muy cercana a ella, la del medio ambiente en distintos foros internacionales, y es, por supuesto, fundadora y presidenta de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos, además de que tiene muchos otros títulos de gran relevancia internacional. Es embajadora de buena voluntad del Consejo Europeo para la abolición de la pena de muerte, por ejemplo. También integra el Consejo de Liderazgo del Directorio Ejecutivo de Amnistía Internacional y es embajadora del Desafío de Bonn, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ha sido premiada por su defensa de las libertades civiles y de los derechos humanos en distintas ocasiones. No mencionaré toda la larga lista de premios, pero sí algunos de ellos brevemente. Quizá el más relevante, el Rights Livelihood Award, a veces considerado como algo así como el premio Nobel alternativo. También el premio Spotlight, que da Amnistía Internacional en su capítulo estadounidense, y el premio internacional del Día de la Tierra de Naciones Unidas. De manera que estamos ante alguien muy reconocido en el escenario internacional por la causa que defiende, pero además de ello, diría yo, y es mucho más importante que los títulos que ostenta, como decía Gerardo hace un momento, es admirable que en su condición de ciudadana del mundo no se haya olvidado de su país de origen, de la bella, la pequeña, la bella, la hermosa Nicaragua y la tan sufrida Nicaragua. Un país que tiene en el tablero internacional desde hace ya muchas décadas un tamaño moral desproporcionadamente grande en comparación con su pequeña geografía y su población de apenas 6 y pico millones de habitantes. Es un país que nos convoca moralmente y por eso hemos querido dedicarle hoy, a través de alguien tan representativo como ella, este evento. De manera, querida Bianca, que es un gran placer tenerte con nosotros. Tu causa es también la nuestra, y te cedo la palabra para que nos hagas una introducción, después de lo cual entablaremos un diálogo sobre este tema que tanto te preocupa a ti y que nos preocupa también a nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. No sabes qué placer me da estar con ustedes. Y sí me recuerdo de cuando estuvimos en Centroamérica. Y espero que esta no sea la última vez que nos vemos y que algún día, cuando ya las cosas sean normales en el mundo, nos podamos ver de nuevo frente a frente. Yo quería simplemente dar una pequeña cronología sobre Nicaragua para aquellos que no lo saben.
porque muchos tienen esa impresión todavía de que la revolución sandinista y lo que significó para miles y millones de personas a través del mundo que vieron a la revolución en Nicaragua como una esperanza para el futuro de Latinoamérica y de los países en vía de desarrollo. Es triste de pensar que 40 años después que nos deshacimos de los Somozas, que se mantuvieron en el poder desde el 1936 hasta el 79, con el apoyo de los Estados Unidos durante estos años, que pensar que ahora estamos en Daniel Ortega y su régimen sanguinario están utilizando corrupción, tiranía y represión, que es exactamente lo que usó Somoza los Somozas durante el periodo que estuvieron en el poder. Como ustedes muchos de ustedes ya lo saben, Daniel Ortega fue elegido en 1984, pero luego perdió 2 veces las elecciones, una con doña Violeta Chamorro, Barrios de Chamorro, y la otra con Arnoldo Alemán, con quien luego hizo un pacto que nosotros los nicaragüenses le llamamos un cupiacún. Y algo que siempre me sorprende y que quiero que las personas que todavía tienen dudas de qué cosa es el régimen de Daniel Ortega, que entiendan realmente cómo es que él llegó al poder, con esos pactos que hizo con Arnoldo Alemán, cómo cambió la Constitución y cómo logró hacer esos cambios de la Constitución con el apoyo del sector privado y algunas de las familias más poderosas en Nicaragua. Ahora, lo que voy a hablar hoy, porque como ustedes vieron lo que yo dije, yo estoy aquí para usar la palabra yo acuso. Yo acuso a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de crímenes de lesa humanidad. Yo no soy la primera que lo acusa, puesto que ya sabemos que en el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el grupo interdisciplinario de espectro de expertos independientes concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Pero luego hay algo muy importante que tuvo lugar hace poco en Costa Rica, que un grupo de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y la Fundación ARIA para la Paz y el Progreso Humano decidieron conformar la plataforma de acceso a la justicia, realizando un proceso de más de un año, la cual los convocó a formar un tribunal de conciencia que conocería el uso de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad por parte de los agentes del Estado de Nicaragua. Este tribunal de conciencia fue extremadamente importante porque realmente lograron obtener los testimonios de 18 personas, 11 mujeres y 7 hombres. Y los miembros muy distinguidos de ese jurado fueron Almudena Bernabeu, Clemencia Correa, Alda Facio Montejo y Sonia Picado Sotela. Que ese tribunal de conciencia tenía como fin de otorgar justicia alternativa para aquellas personas víctimas de los actos violatorios de derechos humanos, empoderándolas en la exigibilidad de sus derechos y brindar reconocimiento que ayude a la reparación de esos daños. Que el Tribunal de Conciencia es un tribunal autónomo e independiente y que estaba compuesta por expertas internacionales. Y yo quiero decirles que yo fui invitada especial del tribunal. Pero lo que quería decirles, que después de lo que ocurrió en Nicaragua desde el mes de abril hasta el mes de agosto,
y quiero decirles que yo fui presente durante la Marcha de las Madres de Abril en Nicaragua el 30 de mayo, cuando Daniel Ortega se sirvió de tiradores para asesinar a 18 personas y a tirar contra una manifestación donde habían mujeres, niños y hombres, donde hubieron decenas de heridos en Nicaragua. Quiere decir que yo he sido testiga, yo he visto realmente lo que decía el reporte de Amnistía Internacional, que yo fui a Nicaragua para con ellos presentárselo a los medios de comunicación y al pueblo de Nicaragua, que se llamaba Tirar a Matar. Y justamente eso era exactamente lo que ha hecho el gobierno, el régimen sanguinario de Daniel Ortega. En Nicaragua, con el regreso de Ortega al gobierno, después que él logró ser elegido, pero de una forma bastante cuestionable, el gobierno se inició un proceso progresivo de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que se evidenció, entre otras cosas, el control partidario y corrupto de los poderes del Estado ejecutivo, legislativo, electoral y judicial. Todo esto es parte del reporte de la Fundación ARIA y de los jurados de conciencia del que les hablaba. La desarticulación de la infraestructura interinstitucional concebida para la rendición de cuentas y respeto a los derechos ciudadanos consignados en la Constitución política, como la libertad de expresión, la eliminación de facto del derecho a la reunión pacífica, a las manifestaciones, a la movilización, el derecho a participar de los asuntos públicos, el irrespeto a la integridad física, a no ser detenido por razones políticas. No quiero olvidarme de mencionarles que hoy día en Nicaragua hay 95 presos políticos desde abril y hay otros 5 que son de antes. Quiere decir que hay 100 presos políticos que son víctimas de persecución, víctimas que sus derechos están siendo violados. Muchos de ellos han sufrido del COVID-19 sin tener ningún acceso a los servicios médicos. En 2018, el descontento ciudadano acumulado durante 11 años se sumó al descontento que generó la respuesta estatal al incendio de la reserva Indio Maíz. Posteriormente, las reformas anunciadas y decididas de manera unilateral al sistema de seguridad social. Y por eso realmente fue que se desató ese movimiento, esa revuelta pacífica que tuvimos en Nicaragua. Pero lo que quiero decirles realmente y por qué yo estoy aquí y por qué digo yo acuso a Daniel Ortega, es que la tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. El Estado nicaragüense ha cometido crímenes contra la humanidad con participación de actores materiales e intelectuales. Los testimonios de personas valientes dan fe de la gravedad, escala, carácter sistemático y generalizado de la acción estatal. Estos testimonios le fueron dados a esos miembros del jurado que puso la Fundación Oscar Aria, y que crímenes condenados por el mundo civilizado y que lesionan no solo a la integridad de las víctimas, sino también a la conciencia y a la dignidad humana en su globalidad. Por ende, sus autores y responsables son verdaderos enemigos del género humano y enemigos comunes de la humanidad en su conjunto. Esto es un crimen que trasciende las fronteras y yo estoy aquí para hacer esas acusaciones
y para hacerle un llamado a la Unión Europea y al gobierno de España que tengan en cuenta lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Nicaragua para que se le impongan sanciones que realmente tengan incidencia en poder parar esos actos criminales que se están cometiendo en Nicaragua. Los testimonios son aterrorizantes realmente. Lo que pude leer, que no sé si realmente lo podría repetir aquí, de las torturas sexuales que se cometieron contra esas 11 mujeres y esos 7 hombres son realmente inadmisibles. Son de la tortura de lo más criminal y de lo más cruel. Es cierto que Nicaragua no pertenece al Estatuto de Roma, que es constitutivo de la Corte Penal Internacional, que en el artículo 7, que tipifica los crímenes de lesa humanidad. Qué mala suerte que realmente Nicaragua no pertenece al Estatuto de Roma, pero que se debe de considerar que el Código Penal de Nicaragua, en el artículo 488, tipifica que la tortura de la siguiente manera: quienes somete a otra persona a cualquier tipo de tortura, física o psíquica, con fines de investigación penal como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva penal o cualquier fin, será sancionado con la pena de 7 a 10 años de prisión, lo que yo creo que no es suficiente. Lo que quiero decirle es que las conclusiones del código de lo que hicieron en Costa Rica recientemente fue que tras haber revisado minuciosamente los peritajes y otras pruebas a disposición de este tribunal, no cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país. A pesar de que solo se han examinado el testimonio de 18 personas, lo que en principio podría representar un obstáculo a la hora de identificar patrones y determinar sistematicidad necesaria para concluir que efectivamente el crimen de tortura constituye un crimen de lesa humanidad. Tras una minuciosa consideración de los hechos y los peritajes proporcionados, ese tribunal ha tenido la oportunidad de corroborar que tratándose de personas detenidas de manera arbitraria, todas ellas fueron trasladadas a independencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país. Que una vez ahí, todas estas personas fueron custodiadas y sujetas al control, voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales de la misma manera. Que todas ellas fueron sometidas a similares torturas y vejaciones. Que todas ellas fueron posteriormente amenazadas. Por eso es que el tribunal concluyó con la determinación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEL y resuelve que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por un agente del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad. Lo que quiero decir y por qué era tan importante para mí hablar de esto, porque sí es cierto que se le ha dado mucha atención a lo que resolvieron en este jurado de conciencia, es que tenemos que tener en cuenta que la primera persona que ha cometido crímenes de violencia sexual ha sido Daniel Ortega contra su hijastra y que ahora escucho que se le va a imponer a una cadena perpetua a aquellos que cometen violaciones sexuales en Nicaragua.
Y lo que quiero decirles a todos es lo que yo espero, es que será Daniel Ortega el primero a comparecer ante la justicia por esos crímenes sexuales que él ha cometido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bianca, por ese testimonio estremecedor y espeluznante e indignante, verdaderamente. A mí me subleva, y me imagino que a ti también, que no se hable lo suficiente de Nicaragua. Durante muchos años se decía lo mismo de Venezuela, había una actitud de enorme tolerancia, como mínimo con Venezuela y con los crímenes que se estaban cometiendo en Venezuela en la comunidad internacional, pero con respecto a Venezuela las cosas cambiaron en un momento dado porque simplemente ya no era posible seguir ocultando la verdad y porque era muy embarazoso para la comunidad internacional y particularmente para los vecinos latinoamericanos de Venezuela seguir guardando silencio. De manera que por lo menos en la opinión pública internacional y en la comunidad internacional la situación de Venezuela cambió, aunque ya sabemos que internamente no. Una tragedia que se está viviendo en Nicaragua es que yo creo, y la pregunta es si estás de acuerdo conmigo y si es así, ¿por qué está ocurriendo eso? No se le está prestando a Nicaragua suficiente atención en la comunidad internacional. La gravedad de lo que acabas de decir es de tal magnitud que independientemente de si es un país pequeño, si es una población pequeña, independientemente de eso, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes que repugnan a la conciencia civilizada. Y sin embargo, yo siento que Nicaragua no importa lo suficiente en la comunidad internacional. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, Nicaragua es un país pequeño, con una pequeña población y nosotros no tenemos petróleo. Y evidentemente eso es muy importante desde el punto de vista de la comunidad internacional. Pero eso no es todo. En estos momentos realmente, cuando estamos enfrentándonos al COVID-19, cuando tenemos crisis en muchos países, inclusive en los Estados Unidos, cuando tenemos crisis en Siria, cuando tenemos crisis en el Medio Oriente, Nicaragua parece que se pierde. Es por eso que yo no descanso y sigo hablando públicamente y dando conferencias y usando los webinars para poder exponer lo que está ocurriendo en Nicaragua y para hacer cabildeo al Congreso de los Estados Unidos, al Congreso de Europa, a la OEA, que yo espero que algún día realmente le van a aplicar las sanciones necesarias a Nicaragua. Pronto van a tener una asamblea general y espero que van a retomar lo que está ocurriendo en Nicaragua y que realmente tenemos que tener el apoyo de la comunidad internacional, que se den cuenta realmente de los crímenes atroces que se están cometiendo contra las mujeres, contra los hombres, contra la iglesia, contra la prensa, porque ya sabes que últimamente el Canal 12, ellos están usando ahora otros métodos para abusar de su poder y para poder cerrar todos los espacios para que no pueda haber una libertad de prensa, una libertad de expresión, la persecución de los estudiantes, los asesinatos de los campesinos, la persecución de la iglesia en Nicaragua de la forma aferrada en que lo hacen, mientras pretenden ser un gobierno católico y cristiano. No sé qué puedo decirte. ¿Qué más necesitan? Entiendo, Bianca, que el sistema que están utilizando contra la prensa es un viejo sistema muy conocido en dictaduras, pero de todas formas es importante que se sepa el de acusar de no haber cumplido con sus obligaciones tributarias a muchos de los medios de comunicación, incluyendo al Canal 2. Entiendo y confírmame que es así, que han expropiado, embargado, le llaman, muchos de los activos del Canal 12 con el argumento de que había una deuda tributaria de Canal 12 con la DGI, es decir, con la agencia tributaria. ¿Es este el método que están empleando? Ese es el método que emplean ahora.
porque ya sabes que, por ejemplo, a Carlos Fernando Chamorro y a Confidencial y a 100% Noticias y la persecución de otros medios de comunicación no era esa excusa. Ahora están usando otra excusa para ver si ellos pueden realmente engañar al resto del mundo, hacerlo creer que tienen unas deudas tributarias. Todo eso es falso. Realmente lo que es una persecución, un asalto contra la libertad de prensa en Nicaragua y la libertad de expresión. Quería preguntarte por el tema de la iglesia. Has tocado el tema de manera muy directa y frontal. En 2018, cuando hubo un intento de reforma de las pensiones en Nicaragua, se produjo una respuesta ciudadana que terminó convirtiéndose en lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, que es un masivo movimiento de repudio contra la dictadura. Es decir, fue un poco la chispa que encendió la pradera, el tema de la reforma de pensiones, pero en realidad había reclamos mucho más graves y mucho más de fondo que tenían que ver con las libertades, por supuesto, y los derechos humanos. La Iglesia jugó un papel muy importante en estas manifestaciones y en todo este movimiento de resistencia ciudadana. ¿Tú dirías que a pesar de la represión de que ha sido víctima la Iglesia Católica en Nicaragua, que por cierto históricamente jugó siempre un papel muy importante en defensa de las libertades, todos recordamos en la etapa anterior del sandinismo también, dirías que la Iglesia, a pesar de lo que ha sufrido en Nicaragua, sigue al frente de la lucha por la recuperación de la libertad, sigue sólida en ello, o la dictadura ha logrado dividirla o ha logrado intimidarla? No, la dictadura no ha logrado en ninguna forma dividir a la Iglesia Católica. Al contrario, ha logrado unirlos. Claro que su persecución de la Iglesia Católica llega hasta el punto que forzaron a una persona para quien yo tengo profundo respeto y profundo cariño, que es Monseñor Silvio Báez, que ha tenido que dejar el país. Pero ellos, la persecución de los obispos, del cardenal, de los religiosos, de los sacerdotes en Nicaragua continúa. Y los ataques contra la iglesia misma, que han dado lugar a que han quemado reliquias muy importantes recientemente en Nicaragua, pretendiendo que debía haber sido una vela o que habían algunas otras razones por las cuales, cuando es muy claro que eso fueron acciones que fueron cometidas, perdóname, para el teléfono, que fueron cometidas por agentes y paramilitares del régimen de Daniel Ortega. Hablaste de tus esfuerzos y el de otras personas también en Estados Unidos por concientizar al Congreso de los Estados Unidos y a otras instancias de ese país con respecto a lo que pasa en Nicaragua. Tu labor de cabildeo, de lobby frente a estas instancias es conocido. Y por eso quizás eres la persona más indicada para responder esta pregunta. ¿Hay preocupación en algunas partes de América Latina y de la propia oposición o resistencia democrática nicaragüense con respecto a lo que podría ocurrir si Biden ganara las próximas elecciones? Se ha dicho que la política de Estados Unidos hacia Nicaragua podría variar y que el régimen, en ese caso, el régimen de Nicaragua podría recibir de parte de Estados Unidos un cierto nivel de buena voluntad, digamos, para empezar una negociación. Hasta donde tú sabes, ¿eso es cierto? ¿Cuál sería la política de una administración Biden frente a Nicaragua? Mira, el gobierno de Donald Trump tenemos que admitir que ha apoyado realmente los movimientos contra Daniel Ortega. Y no porque tenían ninguna intención de invadir a Nicaragua. Eso es falso. Nicaragua no estaba en sus libros de interés de ocupar o de volver a invadir a Nicaragua. Nosotros realmente no representamos ese interés. Pero quiero decirle a muchos de esos nicaragüenses que piensan que si ganara el vicepresidente Biden, que tendrían una política diferente con Nicaragua, creo que se equivocan rotundamente. Y lo dijo muy categóricamente
Kamala Harris, cuando hizo una declaración realmente con respecto a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, y no creo que van a cambiar su política vis-a-vis de un dictador como Daniel Ortega o un dictador como Maduro, y con respecto a las políticas de Cuba. Entonces yo diría que tal vez aquellos que están muy preocupados y que piensan que ellos van a apoyar a Daniel Ortega, se equivocan. Eso sería imposible. ¿Qué ocurre en América Latina frente a Nicaragua? Yo mencioné anteriormente que tardó mucho el caso venezolano en despertar la solidaridad de los países latinoamericanos. Finalmente terminó ocurriendo, se formó el Grupo de Lima y Venezuela se volvió un asunto, una causa célebre, la defensa de la libertad de Venezuela, evidentemente, una causa célebre en el resto del mundo, pero sobre todo, digo, en América Latina, que es el vecindario. ¿Qué está pasando con respecto a Nicaragua en América Latina? ¿Cómo juzgas la actitud de los latinoamericanos frente a Nicaragua? Mira, el gran apoyo que tenía Nicaragua, que le permitió a Daniel Ortega enriquecerse, fueron los venezolanos, y también el apoyo que tuvieron de los cubanos. Ese apoyo lo siguen teniendo, pero claro que esos dos países no se encuentran en la misma posición ni económicamente ni en términos de su poder para apoyar al gobierno de Daniel Ortega. Creo que muchos de los países latinoamericanos han recapacitado y se han dado cuenta realmente del peligro que Nicaragua representa, no solamente para toda la América Latina, para el mundo, pero en particular para América Latina. Por ejemplo, el daño que Nicaragua le causa a Costa Rica, porque tú ya sabes que Costa Rica, siendo un país muy pequeño, ha sido extremadamente generoso y han acogido a casi 100,000 personas que han huido de Nicaragua y se han ido al país más cercano, Costa Rica. El daño que Nicaragua le causa a todo Centroamérica es muy claro para ellos. Ahora, cuando hablamos de la OEA, son los países del Caribe que todavía tienen un cierto, si quiere, reconocen o se sienten endeudados por lo que recibieron por Venezuela, que todavía no tenemos el voto en la OEA para la aplicación del artículo 21 o el artículo 20 a Nicaragua. Entonces, eso también es parte del cabildeo que yo hago. Yo les hago un llamado a todos los miembros de la OEA que recapaciten, que tenemos que enfocar y tienen realmente que aplicar esos artículos a Nicaragua. Daniel Ortega es un paria, es un criminal, es un pedófilo, es un hombre sin ningún escrúpulo, que está dispuesto a asesinar a estudiantes, asesinar a niños, mandar a violar a las mujeres y a los hombres. No podemos aceptar que Daniel Ortega siga en el poder. Se ha proclamado o autoproclamado Daniel Ortega, también Rosario Murillo, por supuesto, como un hombre de izquierda. Ella quizá incluso más que él todavía, se han reivindicado como líderes de la izquierda latinoamericana y la izquierda internacional, y durante un tiempo, por lo menos, esto tuvo un cierto éxito. ¿A qué me refiero? A que una parte de la izquierda internacional tenía temor de romper con Nicaragua, tenía temor de poner en evidencia lo que estaba ocurriendo en Nicaragua para no ser acusada de haber traicionado los ideales de la izquierda. Tú has sido percibida, no sé si te consideras así, pero has sido percibida a lo largo de mucho tiempo como una mujer en cierta forma instalada en la izquierda del espectro político. Y yo te escucho hablar y digo, bueno, ¿cómo puede haber dos izquierdas tan absolutamente distintas? La izquierda que encarna Bianca Jagger, que dice lo que dice frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua, y gente que se reclama de izquierda, que para no ser acusada de traicionar a la izquierda está dispuesta a tolerar lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo explica semejante bifurcación? Mira, algo que ha sido claro para mí y hasta cierta forma ha sido una lección.
es que no podemos juzgar a los gobiernos por ser de izquierda o de derecha. Tenemos que juzgar a los gobiernos por ser respetuosos de los derechos humanos o ser criminales y estar violando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, todos aquellos que piensan que tenemos que juzgarlo desde el punto de vista de nuestra prisma como miembros de la izquierda, se equivocan, porque yo condeno tanto a los gobiernos de la izquierda como a los gobiernos de la derecha que cometen crímenes de lesa humanidad, que cometen torturas, que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y entonces, pero quiero regresarte. Por ejemplo, yo me considero una persona progresista, si quieres. Pero hay algo en lo que se han equivocado. Sí es cierto que la revolución sandinista tenía ideales de la izquierda y que ideales socialistas. Daniel Ortega, cuando regresó al poder, él es un hombre muy astuto que entendió que si él antes había puesto en las cárceles a los miembros del COSEP, que si él antes había perseguido a la prensa, que al regresar al poder la única forma como él podía afianzar ese poder era haciendo pactos con los más corruptos como Arnoldo Alemán, haciendo pactos con las familias más poderosas como Carlos Pelas y otros, haciendo pactos con el sector privado y introduciendo políticas neoliberales en Nicaragua. Entonces, para mis amigos de la izquierda latinoamericanos o a través del mundo les quiero decir, olvídense, Nicaragua no es un país de la izquierda, es un régimen dictatorial, es un régimen sanguinario que no le importa si son medidas de la izquierda o la derecha con tal que los mantenga en el poder. Esto que has dicho es muy importante porque, bueno, lo habías mencionado también en tu exposición brevemente, pero creo que es bueno que lo hayas recalcado, Bianca, y es que un sector de la empresa privada fue cómplice del régimen de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega, en la primera etapa, cuando estaba desmantelando las instituciones democráticas desde el poder y le prestó un enorme servicio, creyendo ingenuamente que en la medida en que pactara con Ortega, Ortega seguiría siendo leal a ellos de manera más o menos permanente y perpetua. Y por supuesto, tarde o temprano, esa vinculación se tenía que romper, aunque seguramente hay otros que se tratarán de acomodar también. Creo que es un mensaje importante. Pasó algo muy similar en Venezuela, un sector del empresariado venezolano, antes de que Maduro, en ese momento en realidad Chávez, después Maduro, les declararan la guerra. Antes de eso, también buscaban acomodarse con el régimen en lugar de estar haciendo lo que tenían que haber hecho, que es defender la libertad. Así que creo que es importante este elemento, porque no me atrevo a decir que sin ellos no se habría logrado desmantelar la democracia en Nicaragua, pero sí diré, y en esto estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, Bianca, que jugaron un papel importante y esa es una mancha tremenda que pesa sobre ellos, ¿no? Quiero añadir algo. Absolutamente estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Estoy de acuerdo que algunos podrían haber sido ingenuos, como tú lo dijiste, pero yo creo que otros no fueron ingenuos, simplemente fueron cínicos, a quienes no les importaban hacer un pacto con Daniel Ortega o con Arnoldo Alemán o quien estuviera en el poder con tal que ellos pudieran proteger su poderío. Quiero decirte algo que para mí me ha chocado profundamente. Cuando yo estaba en Nicaragua en mayo y cuando tú veías realmente que había una posibilidad de que Daniel Ortega y Rosario Murillo tal vez aceptaran la insurrección pacífica que había en Nicaragua. Y le pedían al sector privado que por favor hubieran general and ¿te acuerdas que ayer me lo dijiste? Porque sí, no sé por qué se me escapa en español la palabra.
de paros generales e indefinidos. Huelga general, sí. Y paros generales y indefinidos en el país. Y el COSEP y el sector privado nunca lo han aceptado. Quiero también recalcar que ese paro general e indefinido fue usado al final del régimen de Somoza y que fue muy efectivo y que desafortunadamente no ha sido usado en Nicaragua. ¿Por qué? No lo sé. Tendrán algún día que responder por eso. En principio hay elecciones programadas para 2021, Bianca. Nicaragua enfrenta la oposición, particularmente la oposición nicaragüense, la resistencia democrática nicaragüense, enfrenta el mismo dilema que han enfrentado muchas veces los venezolanos. ¿Qué se hace cuando hay un régimen frente a un régimen que lo controla todo? Cuando hay una convocatoria electoral, ¿se participa y se corre el riesgo de legitimar al régimen? ¿No se participa, en cuyo caso se le cede todo el poder a ese régimen? Es un dilema moral y político sumamente complicado que todos los que han estado enfrentando un régimen de esta naturaleza tarde o temprano han tenido que abordar. ¿Qué les aconsejarías tú? ¿Cuál es tu posición frente a esto? Mira, esa probablemente es la pregunta más difícil a la cual yo le podría dar una respuesta. Es algo que lo pienso todo el tiempo. Primero, yo creo que no podemos tener elecciones libres en Nicaragua mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus cómplices y sus paramilitares y su ejército y la policía estén en el poder. Una. Dos, que realmente no podemos tener elecciones libres mientras hayan presos políticos en Nicaragua, mientras no se le permita a la prensa poder funcionar normalmente, mientras no se le permitan a los nicaragüenses poder ejercer su poder de participar en manifestaciones políticas. Entonces, ¿cómo es? Y no solamente eso, también tiene la gran dificultad de cómo unir a los nicaragüenses para que podamos realmente unidos ir a elecciones libres. Yo no osaría decirte que yo tengo la respuesta. Ojalá que de aquí a ese entonces que logremos encontrar las respuestas necesarias. Pero lo primero que tenemos que hacer es fin a la represión, que los presos políticos sean liberados inmediatamente, que tengamos el apoyo de la Unión Europea, de la OEA y de los Estados Unidos, quien sea el gobierno que esté en el poder, que va a ser casi desafortunadamente al mismo tiempo que nuestras elecciones, para que nosotros un día podamos tener una democracia con justicia y con elecciones libres. Entonces, bueno, uno de los participantes, Walter, justamente preguntaba sobre eso. ¿Tú dirías entonces que bajo estas condiciones no hay ninguna posibilidad de que se celebren elecciones limpias y libres en Nicaragua, que eso está totalmente descartado? Yo nunca usaría la palabra totalmente descartada. Yo solamente te di las premisas o lo que yo creo que sería necesario para poder elecciones libres. Cuando tienes un gobierno, un régimen como el de Daniel Ortega, un régimen represivo, sanguinario, que tiene total poder en el país, ¿cómo podríamos tener elecciones libres? Alfredo César nos pregunta por el papel del ejército, que es un tema que a mí me interesa también mucho tratar de analizar un poco. Es decir, el ejército, dirías que ya está bajo control total de la pareja presidencial o que todavía hay sectores del ejército que no necesariamente responden a la pareja presidencial. ¿Y qué métodos ha utilizado Ortega para ir, digamos, controlando esos espacios en el ejército que le han permitido sobrevivir en el poder con todas las mañas, trampas, triquiñuelas, además de la represión? Mira, cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones al ejército, en particular al general Avilés, era un momento en el cual los miembros honorables, si existen, del ejército,
pudieron haber salido a luz para mostrar que eran independientes. Hasta hoy día, el ejército nunca ha mostrado su independencia de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. No solamente eso, muchas de las armas que han sido usadas por las fuerzas de choque, por los paramilitares, son armas que son armas del ejército. Entonces, recientemente, el señor Arana, que creo que es el jefe de AmSham en Nicaragua, habló que no debería de imponérsele sanciones al ejército. Me sorprendió profundamente, porque yo creo que lo único que podría hacer que el ejército pudiese, que aquellos en el ejército que no están de acuerdo con lo que está haciendo Daniel Ortega, para que salieran a luz y se hicieran presente, es que le pongamos más sanciones, que se les ponga más sanciones al ejército. Otro de los participantes, Germán, quería que nos hablaras un poquito más del rol que ha jugado la religión. Hablaste, por supuesto, de la represión contra la Iglesia Católica, el hecho de que la Iglesia ha seguido resistiendo, pero hay otro elemento que se me viene a la mente, que es la utilización por parte de la propia Rosario Murillo y del propio Daniel Ortega de la religión. A pesar de declararse socialistas, por supuesto, han tratado, como otros que se declaraban socialistas también, incluida la propia Venezuela o el régimen venezolano, de utilizar la religión como un elemento, digamos, de control social y de caudillismo político frente a la población nicaragüense. ¿Qué reflexión haría sobre el uso de la religión por parte del régimen? La hipocresía, la manipulación de Daniel Ortega y en particular de Rosario Murillo de la religión me da profundo asco. Mientras ella habla de ser un gobierno socialista y cristiano, están persiguiendo a los obispos, al cardenal, a los sacerdotes. Y te quiero decir que en Nicaragua realmente hay muy pocas personas, muy pocos políticos que tienen el respeto del pueblo de Nicaragua. La religión cristiana católica es probablemente una de las solas instituciones en Nicaragua que tiene todo el respeto del pueblo nicaragüense. Así como los estudiantes que estaban dispuestos a morirse por defender la democracia, la justicia y la posibilidad de elecciones libres. Y hasta cierto punto los campesinos, que siguen siendo asesinados en lugares muy remotos. Entonces, la hipocresía de esos dos personajes, como ya te lo expliqué, una de las cosas más chocantes que acabo de leer es cómo Daniel Ortega dice que le va a imponer una cadena perpetua a aquellos que cometen un violo cuando él comenzó a violar a su hijastra a la edad de 11 años. Esas son las grandes mentiras, las grandes hipocresías del régimen de Daniel Ortega. Te refieres al caso de Soy la América, por supuesto, del que se habló en su momento muchísimo y que luego pasó en cierta forma al olvido, pero el cual no hay que olvidar nunca, porque efectivamente esas fueron unas denuncias muy documentadas, tremendamente graves, por las cuales el señor Ortega jamás respondió, y lo que es quizá aún más grave es que su mujer, la señora Rosario Murillo, lo protegió y lo encubrió, ¿no es cierto? No solamente lo protegió y lo encubrió, es probablemente la razón por la cual ella es coparticipante, ella es vicepresidenta de Nicaragua. Es el pago que Daniel Ortega le hizo por ella haber escogido estar y salvarlo a él en lugar de salvar a su hija. Ha habido muchas denuncias desde el interior de Nicaragua con respecto a la forma en que Ortega ha manejado la crisis del coronavirus. No se tiene demasiada información afuera de Nicaragua sobre este asunto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo sí tengo aquí, justamente, ayer estuve hablando con los médicos. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua dice que han habido 144 fallecidos. En realidad,
El Observatorio Ciudadano del COVID-19 dice que han habido 2.699 fallecidos. Aunque aún el país ahora no se dan entierros expresos o clandestinos, el gobierno continúa a promover el contagio comunitario a través de actividades de aglomeración de personas, ya sea por razones de turismo interno, política o religiosas, competitivas o de cualquier otro motivo, desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual plantea que hay que evitar la aglomeración de personas al ser el lugar más peligroso por la cantidad de virus concentrados y por la imposibilidad de mantener la distancia de 2 metros entre las personas. Una de las cosas más terribles que han ocurrido en Nicaragua ha sido la persecución de los médicos. La persecución de los médicos que comenzó cuando la ministra de la Salud dio una orden que no se atendiera, que no se le diera atención médica a los estudiantes que estaban heridos. Hoy día, actualmente, hay 105 fallecidos trabajadores de salud, de los cuales 46 son médicos, 24 son enfermeras y el resto es personal administrativo, de laboratorio, visitadores médicos, odontólogos. Entonces te quiero decir pues que si los médicos están dispuestos a denunciar lo que está ocurriendo con respecto al COVID-19 en Nicaragua, ellos son despedidos. A ellos se les ha negado darle los equipos de protección personal, que es indispensable para salvar sus vidas. Por eso ves estos números aquí. El gobierno continuó sin hacer pruebas de laboratorios en el país, ni dar los resultados de los mismos en aquellos que se realizan a pesar de la exigencia misma del gobierno de realizar pruebas. Les cuesta $150 a cada nicaragüense que retorna al país, ya que en el país que estaba de inmigrante, donde no hay empleos, Daniel Ortega y su gobierno han parado a los migrantes que llegan a las fronteras con Costa Rica, las fronteras con Honduras, las personas a la intemperie, personas que están sufriendo también del COVID-19, a quien él no les proporciona esas pruebas, que es otro acto criminal. Se continúa sin dar información sobre los casos positivos, su edad, sexo y especialmente su ubicación geográfica, que ayudaría a la población para que se alerte y valore más el riesgo para tomar las medidas de prevención correspondientes. Si puedo y me están escuchando en Nicaragua, les ruego a los nicaragüenses tomar las medidas necesarias, no escuchar lo que les está diciendo el gobierno, no seguir saliendo, no exponerse de la forma que ellos quieren que se exponga, usar las máscaras y todas las medidas que le están diciendo los médicos en Nicaragua. Por cierto, tenemos efectivamente a muchos seguidores nicaragüenses y además en los días que vienen haremos llegar al mayor número posible de nicaragüenses esta presentación, Bianca. Quiero antes de seguir... Quiero pedirte, antes que me decir... Adelante. Quiero hacer un llamado, le quiero hacer un pedido al gobierno español. Hay nicaragüenses estudiantes que han huido de Nicaragua, que necesitan que se les dé asilo para que puedan estudiar. Por favor, no se olviden. Sería muy importante que les dieran el asilo a esos estudiantes que tuvieron que huir, porque si se quedaban en Nicaragua, o los mataban, o los perseguían, o los ponían en la cárcel. Y hablando de países de acogida, quiero recalcar algo que ya mencionaste, porque me parece justo el papel que ha jugado Costa Rica, un país que ha acogido generosamente, con los brazos abiertos, a miles y miles de nicaragüenses, ha jugado en cierta forma para con Nicaragua el rol que ha jugado Colombia para con los venezolanos que han tenido que salir en masa de Venezuela. Así que muy digno y muy encomiable el papel de Costa Rica en toda esta tremenda crisis, a pesar de las consecuencias que para los propios costarricenses obviamente puede tener todo esto, ¿no? Estoy muy agradecido
a los costarricenses, al gobierno de Costa Rica, por su generosidad de recibir a los nicaragüenses, que tanto lo necesitan. Quería preguntarte por este proyecto entre delirante y faraónico que surgió en un momento dado en el régimen para hacer un canal interoceánico que uniera los dos mares, ya que Nicaragua tiene, por supuesto, costa con ambos océanos. Es un proyecto que sí tuvo una repercusión internacional. Se habló además de una alianza con activos chinos. Entiendo que se llegó a hacer una entrega significativa de dinero. Sabe Dios dónde terminó ese dinero. Es un proyecto del que de pronto se dejó de hablar y que pasó a mejor vida. ¿Qué información tienes sobre esto? Yo fui a Nicaragua con Amnistía Internacional, que sacó un reporte que se llama Derechos en Venta. Y fui a visitar en esos lugares muy lejanos a los campesinos, a Doña Chica y a Medardo, que estaban oponiéndose al canal interoceánico de Nicaragua. Un crimen medioambiental que si se hubiese llevado a cabo hubiera realmente destruido la fuente de agua de Nicaragua, que no solo es la fuente de agua para Nicaragua, pero para el resto de Centroamérica. Eso fue completamente un proyecto descabellado, un proyecto donde se engañó al pueblo haciéndole creer que iba a traer trabajo, que iba a traer progreso y que realmente iba a cambiar a Nicaragua. De suerte que por todo lo que ha ocurrido, por el hecho de que el mayor, la persona que estaba, el empresario que estaba detrás de ese proyecto, un personaje chino muy misterioso, que perdió mucho dinero y que por eso ese proyecto ya parece no existir. Fue realmente una aberración total y solamente dio lugar a la persecución de los campesinos, que sigue hoy día dándose en Nicaragua. Vemos las imágenes de campesinos que están siendo asesinadas en lugares muy remotos sin que verdaderamente le demos suficiente atención y donde no podemos realmente reportar esos crímenes, pero que yo espero que la comunidad internacional no va a olvidarse de los campesinos de Nicaragua. Bianca, nos queda un minuto. Quiero cederte este minuto para que hagas llamado final a que todos nos ocupemos y nos preocupemos por el caso de Nicaragua. Creo que esto es el mensaje central hoy en día, es decir, lo que estás diciendo, muchos nicaragüenses lo saben al interior de Nicaragua, pero no lo sabe la comunidad internacional, o por lo menos no lo sabe como debería saberlo, a cabalidad y en su totalidad. De manera que te rogaría, para cerrar esta sesión y agradeciéndote infinitamente la deferencia que has tenido con nosotros, que nos resumieras brevemente el mensaje, en un mensaje final, tu mayor, digamos, preocupación con respecto al rol que debe jugar la comunidad internacional en todo esto. El mensaje principal y una de las razones por las cuales acepté estar en tu charla, te quiero agradecer profundamente por haberme invitado y darme esta oportunidad de presentar esos aspectos de Nicaragua. Es porque quería hacerle un llamado al gobierno español, a la Unión Europea, a los países de la OEA y al gobierno de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos, que no se olviden de Nicaragua, que no se olviden que las sanciones son extremadamente importantes. La única forma como lograremos debilitar al gobierno sanguinario de Daniel Ortega y Rosario Murillo es imponiéndole más sanciones. Esas sanciones, que se ha dicho de paso, con la Magnitsky, que no son sanciones contra el país que podrían afectar al pueblo de Nicaragua, pero a individuos específicos que continúen haciéndolo,
que la Unión Europea retome a Nicaragua para que realmente tomen decisiones muy categóricas y muy contundentes para debilitar al gobierno de Daniel Ortega, porque es la única forma como nos podremos deshacer de ellos. En Nicaragua nunca vamos a tener una revolución. Ya tuvimos una revolución donde 50,000 personas murieron. Los nicaragüenses ya sabemos que las revoluciones armadas no dan resultado, que desgraciadamente nos deshicimos con esa revolución del régimen de los Somoza, pero obtuvimos el régimen de los Ortega Murillo. Entonces tenemos que hacerlo de una forma, es un movimiento pacífico, como lograremos deshacernos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas gracias. Nos sumamos desde Fundación Internacional para la Libertad con todo entusiasmo y de todo corazón a esta invocación que has hecho. Tu causa es nuestra causa, la causa de Nicaragua es nuestra causa y seguiremos muy pendientes de lo que pase o deje de pasar en ese sufrido y queridísimo país. Muchísimas gracias, querida Bianca. Estoy profundamente agradecida. Gracias por invitarme. Fue un placer.